conmigo completamente de acuerdo es que nuestra protección en las salas de endoscopia es que era nula. Íbamos a pecho descubierto y cualquier paciente podía transmitirnos cualquier tipo de infección. Más allá de unos guantes, no utilizábamos nada más. A la hora de plantear este tema, voy a centrarme sobre todo en un diseño o rediseño de las unidades que tenemos ahora desde el punto de vista estructural, porque el funcional es adaptarnos a las medidas anti-COVID. Se han publicado guías o recomendaciones de la ESGE, de sociedades científicas, de distintas sociedades científicas, la SPD, la SED, etcétera, que todos hemos podido hacer en mayor o menor medida, y prefiero centrarme en mirar un poquito más hacia adelante y cómo deberíamos cambiar nuestras unidades, o si tuviéramos la opción, como espero que algún día tengamos nosotros en Santiago, si el presupuesto nos deja, pues poder diseñar una unidad nueva. Básicamente, el rediseño funcional, y solo me quiero parar en esta diapositiva, no tengo más, nos ha llevado a tener que disminuir el número de exploraciones. Básicamente porque teníamos que aumentar el tiempo entre exploraciones, con varios objetivos. Primero, que los pacientes no se nos acumularan en sala de espera y poder mantener distancias de seguridad. Segundo, la limpieza de la sala entre exploración y exploración tenía que seguir un protocolo que no era lo habitual previamente y por tanto necesitábamos tiempo. Y también teníamos que mantener la distancia de seguridad en la sala de recuperación de los pacientes. ¿Qué ha conllevado esto? Pues que la inmensa mayoría de las unidades de endoscopia del mundo, por no decir todas, hemos disminuido nuestra actividad de endoscopia, sobre todo en la fase, digamos en la primera ola, pero estamos en plena segunda ola y por tanto va a ser nuestro destino en poco tiempo. Hemos tenido que reducir la actividad prácticamente a la mitad. ¿Qué hemos tenido que hacer para evitar el impacto que eso ha tenido sobre la actividad asistencial? Pues trabajar mañana y tarde, ampliar horarios. Hemos establecido grupos de médico y enfermera estancos, clústeres que podían trabajar en una sala o en otra, pero estancos, de forma que limitáramos el impacto de cualquier positivo dentro de la unidad, y desde luego hemos cambiado por completo la forma de protegernos con la introducción de los IPEs. Aquí falta un punto que es importante también, que es el triaje de los pacientes que vienen a la unidad de endoscopia y a qué pacientes hacerle una PCR antes de poderlo admitir en la unidad de endoscopia. Esto es conflictivo en muchos aspectos y lo voy a dejar ahí para que lo podamos discutir después. Dentro del rediseño o diseño estructural de la unidad de endoscopias, quiero centrarme básicamente en tres aspectos de los muchos que podíamos tratar. Hablar del circuito pacientes y familiares, hablar del circuito de endoscopio sucio y limpio, y no podemos olvidar, más allá de la seguridad, que la endoscopia avanza y desde luego más claro no ha podido quedar entre la tarde de ayer y hoy, con nuevas técnicas que son tiempo requirientes y que no pueden estar compitiendo por una sala por la endoscopia de rutina. Y por tanto nuestras unidades se tienen que adaptar también a este tipo de exploraciones. Esto seguro que les suena, a más de uno les sonará, salas de espera delante de la puerta de entrada de endoscopia, que a la vez es la puerta de salida del área de exploraciones. Pacientes que entran y salen por el mismo lugar en un área más o menos ocupada o no me sale la palabra, por pacientes y familiares. Yo creo que esto tiene que cambiar. Nosotros lo hemos conseguido cambiar en nuestra unidad actual, pero desde luego en cualquier unidad nueva debe ser así, y en cualquier unidad en la que sea posible cambiar este circuito es así. Fijaros, en este circuito, que prácticamente he copiado el circuito que tenemos ahora en Santiago, los pacientes entran por un lado a una sala de espera después de llegar a la recepción, en la que están con sus familiares, pero en el momento que entran a la unidad, el familiar sale, va por un pasillo y espera en otra sala de espera que está en el extremo opuesto de la unidad por donde va a salir el paciente una vez recuperado la exploración. El paciente va a entrar a la unidad, se le va a hacer la exploración, va a estar en su área de recuperación hasta que sale, encuentra a su familiar y se pueden ir. De forma que evitamos dos cosas: que se saturen las salas de espera de entrada y, por otra parte, que el paciente que sale de una exploración no cruce un área donde hay otros pacientes y familiares esperando a ser explorados. El segundo bloque es el circuito de endoscopio sucio limpio. Y me imagino que esto también a más de uno le sonará.
De hecho, a nosotros nos suena y es algo que estamos a punto de cambiar también en nuestra unidad actual. Esto representa una unidad de endoscopia que puede ser cualquiera. He pintado 4 salas como podía haber puesto 8, me da lo mismo. Pero venga de donde vengan los tubos sucios, entran por una puerta a una sala de limpieza y desinfección en la que se hace la limpieza manual, el procesamiento manual antes de que el endoscopio entre en las lavadoras y el reprocesamiento post lavadora y almacenamiento de los tubos. Y el tubo, una vez que está limpio para ser usado, vuelve a salir por el mismo lugar. Esto, desde luego, yo creo que hoy tampoco es aceptable y debemos ser capaces de cambiar nuestras unidades y hacer la obra necesaria. Como os digo, nuestra unidad la vamos a hacer ahora antes de final de año, está prevista para diciembre, de forma que podamos diferenciar muy bien el área de sucio y el personal que trabaja en sucio del área de limpio y el personal que trabaja en limpio. De forma que los endoscopios sucios entran en un área independiente en la que se hace todo el procesamiento pre-lavadora, limpieza manual, etcétera, de los endoscopios. Y esto está separado, este área, lo ideal es que sea un área de presión negativa. Esto está separado del área de limpio por una pared en la cual están las lavadoras. Sabéis que ahora las lavadoras, y son las que debemos tener, son lavadoras que tienen una entrada y una salida, tienen doble puerta, de forma que los endoscopios sucios entran por un lado y una vez terminado la limpieza, salen por el otro al área de limpio, que óptimamente debería ser un área de presión positiva, donde se hace el procesamiento post lavadora de los endoscopios y el almacenamiento. Aquí me falta una cosa que tampoco me quiero extender en ella, porque vamos a hablar, lo vamos a discutir y seguro que Fernando saca el tema, que es el tema de la trazabilidad de los endoscopios, que por supuesto que es un tema de seguridad y probablemente en poco tiempo sea un tema legal, porque probablemente nos lo exigirán desde las altas esferas. Bien, esto lo he puesto en grande para que lo vierais mejor, el área de sucio, la pared en la que están insertadas las lavadoras, de doble entrada, entrada-salida y el área de limpio. Hay un aspecto que es enormemente importante dentro de este concepto, aunque no sea un rediseño estructural de la unidad, que son los controles microbiológicos que debemos hacer a los endoscopios. Un aspecto clave hablando de seguridad. Hay recomendaciones de distintas sociedades científicas, la ESGE, la ASGE, las que queráis, que recomiendan cómo se deben hacer estos controles y sobre todo con qué frecuencia se deben hacer estos controles. Yo he resumido todas estas guidelines o recomendaciones en esta única diapositiva y básicamente lo que intentan son distintas las distintas recomendaciones, pero todas confluyen más o menos en esto, en la necesidad de hacer una irrigación anterógrada y retrógrada y un cepillado anterógrado y retrógrado de los canales, trabajo, aspiración, lavado, insuflación, utilizar una torunda de algodón para superficies y para el extremo distal del duodenoscopio en todos sus recovecos, que sabéis que no es fácil, es un endoscopio que no es fácil de limpiar adecuadamente, y también muestras de la botella de agua y de agua de lavadora. ¿Cada cuánto tiempo? Aquí sí que la diversidad es enorme, desde mensual hasta que no hace falta hacerlo de rutina. Os tengo que decir una cosa, el protocolo nuestro en nuestra unidad, sobre todo con los duodenoscopios, nosotros hacemos controles semanales con este protocolo. Los duodenoscopios son unos tubos especiales, tan especiales como que son los que están trayéndonos de cabeza sobre cómo debemos manejar este tipo de endoscopios para evitar una transmisión de infecciones nosocomiales. Todos conocéis el problema, no voy a entrar en detalle en él porque después este es el tema que va a desarrollar José Ramón Avaricio y lo va a hacer infinitamente mejor que yo, pero sabéis que la FDA hizo un estudio post-comercialización de seguimiento de contaminaciones de endoscopios en práctica clínica y ellos esperaban una frecuencia inferior al 0,4%. La sorpresa fue cuando se encontraron una frecuencia del 9% de contaminación de tubos y más de la mitad de estos casos de contaminación eran por gérmenes considerados altamente preocupantes, incluso multiresistentes, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Y durante 5 años se reportaron a la FDA 1.115 infecciones por duodenoscopios y 79 muertes asociadas a estas infecciones. Por tanto, no es un tema menor. Tanto es así que el New York Times, el verano del año pasado, se hizo eco y dijo, ¿por qué es tan difícil limpiar un duodenoscopio? Y más allá de eso, el mismo mes
publica este artículo que dice: señores, la FDA dice que los hospitales deben reemplazar los endoscopios proclives a poder transmitir infecciones por otros más seguros. Y sabéis que las empresas de endoscopia llevan mucho tiempo trabajando en este aspecto, llevan años 3 trabajando en este minutos, aspecto, Enrique. 3 y minutos. desde aspectos de endoscopios que podemos liberar el capuchón externo, que desde mi punto de vista no es muy eficaz, a lo que sí debe suponer un avance como los endoscopios en los que se tira de un solo uso, es todo el extremo proximal o todo el extremo distal, y queda libre una parte que es mucho más fácil de limpiar, y por supuesto los endoscopios de un solo uso, como pudisteis ver hoy en la CPR que hicimos esta mañana. Desde luego, esto es algo que las unidades de endoscopia debemos tener en cuenta. Y termino ya brevemente en 1 o 2 minutos en tener que adaptarnos a las necesidades de hoy. Hoy en nuestras unidades hacemos exploraciones que requieren tiempo y que no pueden competir con una sala estándar en la que hagamos el diagnóstico y terapéutico de rutina, salas que requieren de doble técnica, econdoscopia asociada a radioscopia, y salas, señores, hoy hacemos cirugía, como la necrosectomía endoscópica, que hace poco era una cirugía mayor. Debemos tener áreas que deben estar lo más quirofanizadas posibles, tanto en la exploración como en la recuperación de pacientes. Por tanto, todo este escenario, que también está asociado a la seguridad, porque no es lo mismo trabajar en el ámbito adecuado que con presión de tiempo, lo tenemos que tener en cuenta. Y termino con 2 aspectos que para mí son claves. Este es clave en la seguridad. Tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades que hace años no teníamos. Una unidad de endoscopia moderna actual debe tener un área de simulación o formación. Es poco aceptable que un residente haga su primera endoscopia en un paciente sin haber tenido un entrenamiento en modelos, como hemos estado viendo en el Hospital Virtual de Valdecilla, o en simuladores. Y en el mismo concepto, y esta es mi penúltima diapositiva, Fernando, en el mismo concepto yo creo que una unidad de endoscopia de excelencia debe incorporar también actividades de I+D y aportar en el desarrollo de nuevas tecnologías. En resumen, lo que les he querido traer de una manera más o menos resumida es que sin duda la pandemia nos ha abierto los ojos, ha puesto de manifiesto, entre comillas, lo mal que podíamos estar haciendo las cosas, las deficiencias que tenían nuestras unidades, y en este escenario no tenemos más remedio que hacer cambios funcionales, que hemos hecho todos por obligación, y si es posible estructurales, que eviten contagios dentro de la unidad. Y básicamente he hablado de los circuitos de pacientes y familiares y de endoscopio sucio limpio. A esto se une todo el abanico de nuevas opciones terapéuticas de endoscopia avanzada que se han desarrollado en los últimos años, y que unidades que se diseñaron con anterioridad tienen que dar cabida. Y como les decía en la última diapositiva, yo creo que una unidad de endoscopia de excelencia debe contar con áreas de simulación, formación e idealmente de I+D. Nada más, muchas gracias y espero las preguntas al final de la mesa. Bien. No sé si Hola. estoy en directo. ¿Sí? ¿Estoy en directo? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora. Muchas gracias, Enrique. Muy plástica la presentación y muy clara. Luego haremos la discusión al final con todos, ¿vale? Ahora José Ramón Aparicio, que es el jefe de endoscopia del Hospital General de Alicante, ya lo conocéis porque ayer estuvo actuando también, nos va a hablar de innovaciones en seguridad. ¿Qué cosas hay nuevas? Aunque hoy se ha comentado ya alguna cosilla, pero él nos va a dejar las ideas muy claras. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y en primer lugar, como no, muchas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por la invitación para participar en esta mesa de debate. No sé si tengo ya control de las diapositivas. Me estáis oyendo bien, ¿no? ¿Hola? Te oímos muy bien. Vale. No sé. Sí. Me falta tener el control de la presentación. Vale, sí, ahora ya. Es que antes no iba. Vale. Bueno, pues en primer lugar, cuando hablamos de seguridad en endoscopia, hay que tener claro que lo primero de todo es que la indicación de la endoscopia sea adecuada.
Y, en segundo lugar, la prevención de los efectos adversos, tanto durante el procedimiento, durante el seguimiento de los pacientes después de haber realizado alguna técnica endoscópica. Pero hasta ahora no prestábamos especial atención a un factor importantísimo, como es la posibilidad de transmitir infecciones a estos pacientes. Al hablar de infecciones en endoscopia hay dos conceptos claves, que son infecciones endógenas, aquellas que se producen por gérmenes que el paciente tiene dentro de su organismo. El ejemplo típico es un episodio de bacteriemia después de cualquier procedimiento endoscópico, pero las que nos van a centrar hoy es en las infecciones exógenas, que son aquellas en las que nosotros introducimos un microorganismo, generalmente por la introducción del endoscopio o por el material que utilizamos para realizar el procedimiento. Este tipo de infecciones exógenas son especialmente graves, tienen una elevada mortalidad, se asocian sobre todo a gérmenes multiresistentes y además tienen importantísimas implicaciones legales. Por lo tanto, no se deben, la tolerancia hacia estas infecciones ha de ser cero. Estas infecciones, desgraciadamente, han estado siempre presentes en la endoscopia en los primeros años, asociadas sobre todo a fallos en el reprocesamiento de los endoscopios. Posteriormente, con las mejoras en la desinfección de alto nivel, se redujeron bastante. Sin embargo, en los últimos años, como ha comentado Enrique, pues están apareciendo múltiples brotes de infecciones en las unidades de endoscopia, sobre todo asociados por gérmenes multiresistentes, y la mayoría de ellos asociadas al uso del duodenoscopio en las pruebas de CPR. Esto ha motivado el boom de los últimos años a buscar todos los componentes que podamos desechar después de cada exploración, y es un poco de lo que vamos a hablar. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de los últimos brotes asociados a CPR, el último de ellos en España, en Andalucía, en el 2020, y como veis, todas ellas son producidas habitualmente por enterobacterias resistentes a carbapenem o E. coli o otro tipo de gérmenes multiresistentes. Los brotes pueden afectar incluso hasta casi 40 pacientes en alguno de estos brotes, y la tasa de contagio, es decir, el porcentaje de pacientes que adquieren la infección cuando se les realiza una duodenoscopia, una CPR con estos duodenoscopios infectados, es próxima al 20%. ¿Realmente es frecuente la contaminación de los duodenoscopios con los métodos de desinfección que utilizamos actualmente? Pues, bueno, parece que sí. Esto es un estudio llevado a cabo en 67 de los 73 centros holandeses que realizan CPR, y lo que encontraron fue que el 15% de las muestras de los duodenoscopios, independientemente de la marca, estaban contaminados por microorganismos procedentes de la flora oral o de la flora gastrointestinal. Y, por lo tanto, son microorganismos que procedían de pacientes previos, no los hemos contaminado después del reprocesado. De hecho, casi el 39% de los centros, al menos un duodenoscopio listo para usar, estaba contaminado. Y además la contaminación era independiente de la antigüedad de los duodenoscopios y del volumen de uso. Es decir, da igual que el duodenoscopio sea recién adquirido, que en la primera exploración se nos puede contaminar y ir transmitiendo infecciones. En global, esto es un metaanálisis publicado este mismo mes. El 15% de los duodenoscopios pueden tener una contaminación por microorganismos, muchos de ellos resistentes y muchos de ellos potencialmente peligrosos. Y bueno, no voy a entrar en detalle, ya ha comentado Enrique la importancia de esto, el número de muertes asociadas a estas exploraciones. Simplemente comentar que todas ellas tienen unos puntos en comunes. La mayoría de los brotes no se han asociado a fallos en el proceso de reprocesado, es decir, no se identifican un fallo en la desinfección. En algunos de los brotes los cultivos son negativos, y esto lo único que indica es que son fallos puntuales en la cadena de desinfección y no fallos habituales en los métodos de desinfección. Se han identificado también microroturas en los canales de los endoscopios, en las lentes, asociados o como punto de entrada a las bacterias para formar biofilm y que los hace luego resistentes a la desinfección de alto nivel, y que la mayoría de los problemas, como ha comentado Enrique, viene de la parte del diseño de la parte distal de estos duodenoscopios y en concreto de la uña elevadora, que hace que este tipo de endoscopio sea especialmente difícil de reprocesar. Bueno, ya ha comentado Enrique el estudio 522 de la FDA, que llevado a cabo en 2015. Simplemente añadir que, aparte de la frecuencia más esperada de lo normal de contaminación de los duodenoscopios, el estudio mostró también que era el factor humano
era importante porque las instrucciones que daban los fabricantes para el reprocesado de los duodenoscopios son bastante difíciles de seguir porque incluyen un gran número de pasos. Bueno, todo esto, brotes y el estudio llevado a cabo por la FDA motivó que en agosto del 2019, como ha comentado Enrique, pues la FDA recomendara la transición de las unidades de endoscopias de Estados Unidos hacia duodenoscopios que tuvieran un diseño innovador o que facilitara el reprocesado, o directamente la utilización de duodenoscopios desechables. Mientras que no hacemos esto, ¿qué podemos hacer en las unidades? Pues intentar utilizar o desechar todos aquellos componentes que pueden ser reprocesados por componentes que hay en el mercado y que son desechables. Por ejemplo, las válvulas de los canales de aire-agua, las válvulas que utilizamos para las bombas de lavado, las botellas de lavado, las botellas que utilizamos para los canales, incluso las válvulas de los endoscopios. Y esto es lo que tenemos ahora mismo en nuestra unidad. Utilizamos prácticamente todo lo que se puede desechable. Tenemos bombas de lavado desechables, válvulas de lavado desechables que se cambian entre cada paciente. Las botellas del canal de aire-agua se desechan al final de la mañana y válvulas de los endoscopios desechables que inicialmente empezamos a utilizarlas solo en las duodenoscopias, pero que ahora utilizamos en todas las exploraciones a raíz de la pandemia por COVID. Y bueno, y ahora ya tenemos también disponible en nuestra unidad el duodenoscopio desechable de un único uso, como habéis podido ver esta mañana. Una de las partes de los endoscopios a los que no se le ha prestado mucha atención son las válvulas. Y estas válvulas, cuando se analizan, pues se encuentran bacterias en un porcentaje muy importante de casos, hasta superior al 50%. Es muy sencillo sustituir en las unidades de endoscopia las válvulas reutilizables por válvulas desechables que no incrementan significativamente el coste del procedimiento. ¿Y qué otras innovaciones tenemos de cara a sustituir los duodenoscopios? Pues la fundamental es los duodenoscopios desechables. Sabéis que el primero de ellos fue el lanzado por Boston Scientific, el EXALT-D. Ahora ya hay otro aprobado por la FDA, pero que todavía no tiene marca CE, que es el de la casa Ambu. Duodenoscopios con capuchón desechable, como ha comentado Enrique. Y el último de ellos es el duodenoscopio con un elevador desechable, que ahora veremos. Realmente, como ha dicho Enrique, estos capuchones desechables lo único es que facilitan la desinfección del extremo distal, facilita un poco la limpieza detrás de la uña elevadora. El que probablemente pueda tener un poco más de sentido es este, que lleva incorporado además la uña y que va todo a la basura, pero las diferencias de precio también son considerables. Estos capuchones desechables son 6 euros y este de Pentas, que lleva la uña elevadora, son 34 por exploración. Realmente solo hay este estudio que evalúe la utilidad de los capuchones de cara a la desinfección. No es un estudio que mide la infección o la aparición de infecciones, sino que determina la presencia de residuos orgánicos con un test rápido de adenosintrifosfato, y lo que ve es que con la utilización del capuchón desechable se reduce la presencia de organismos de residuos orgánicos de un 76% a un 37% los duodenoscopios, pero realmente no lo elimina, no llega a cero. La única forma de eliminar totalmente la posibilidad de una infección exógena sería la utilización de estos duodenoscopios. Hay unas pequeñas diferencias entre los dos modelos que hay en el mercado en cuanto al campo de visión o la profundidad de la imagen, pero son pequeñas diferencias. Y bueno, nosotros cuando nos planteamos usar estos duodenoscopios, nos hicimos una serie de preguntas que creo que debería de cumplir estos duodenoscopios para pensar en su uso. En primer lugar, que no supongan una necesidad de reaprender la técnica. Tendría poco sentido si ahora tenemos una tasa de canulación, la que sea, del 90%, que al usar estos duodenoscopios bajará nuestra tasa de canulación por debajo de ese tanto por ciento. Luego, que sea duradero. Evidentemente estamos hablando de un endoscopio de plástico, de calidad peor, que va directamente a la basura, pero debe aguantar una exploración larga. Los resultados han de ser similares al resto de procedimientos, en todos los procedimientos. El coste ha de ser asumible. También se nos planteó la duda del impacto medioambiental que pueden tener estos duodenoscopios, porque, lógicamente, es material que desechamos y que es plástico y, bueno, ahora que está tan de moda, pues también nos preocupaba.
Y nuestra unidad, que es una unidad pequeña y que tiene mucha falta de espacio, pues el almacenamiento también es un problema, ¿no? Podemos tener 10 duodenoscopios desechables en la unidad simplemente porque no caben. En cuanto a funcionalidad, bueno, solo hay 2 trabajos. Este es un estudio pre-lanzamiento en el que se realizó CPR en 60 pacientes y en los 13 primeros solo se comprobó si con el duodenoscopio se podía llegar bien a la papila, que se podía llegar sin problema, y en los 60 siguientes se realizaba la CPR, como veis, con un grado de dificultad de CPR, pues 2-3, más o menos. Y lo que se vio en el estudio este prelanzamiento es que la CPR se pudo completar en 58 de los 60 pacientes. En uno de ellos no pudo dilatar una estenosis crítica y al cambiar a un duodenoscopio normal sí que se pudo dilatar, pero en el otro, que era una papila minor, pues no se pudo con el duodenoscopio desechable y tampoco de forma convencional con el duodenoscopio convencional y tuvieron que recurrir a un precorte. Pero en global, la satisfacción de los endoscopistas que realizaron la técnica, pues en el 92% de los casos o consideraban al duodenoscopio desechable o igual o incluso en un pequeño porcentaje superior al duodenoscopio reutilizable. Y este es un estudio del grupo de Baradar-Hulu de Orlando, publicado este mismo mes, que compara, es un estudio randomizado que compara duodenoscopio desechable frente al duodenoscopio convencional, el duodenoscopio de Boston, y el objetivo principal era ver la capacidad o la facilidad de canular y justo lo que encuentran es que con el duodenoscopio desechable se precisan un menor número de intentos de canulación e incluso un menor tiempo de canulación para conseguir realizar la exploración. El tiempo total de exploración no variaba, pero sí el tiempo para conseguir la canulación. En cuanto a coste, pues voy a entrar poco porque solo hay datos de Estados Unidos que tienen poco valor en España. Simplemente pues como comentario que para una tasa de infección baja del 0,4%, por poner alguna, una unidad como la nuestra que realiza 500 exploraciones anuales, pues un coste válido para estos duodenoscopios debería ser unos 660 euros y actualmente cada duodenoscopio vale 3.000. ¿Y qué os puedo contar de mi experiencia con el uso de los duodenoscopios? Bueno, pues cuando lo coges notas que son endoscopios mucho más rígidos, pero a lo mejor esto no es malo, ¿eh? A lo mejor te dificulta un poco la navegación por el estómago, pero en cuanto a estabilidad en el duodeno, la verdad es que los casos que hemos hecho, el duodeno se queda bastante estable. La imagen sorprende que un aparato que vas a tirar a la basura tenga una imagen bastante buena. Notas poca diferencia con otros duodenoscopios. Las válvulas de aire-agua son mejorables, tiran agua, por lo menos en los primeros casos tiraban agua continuamente, ahora ya ha mejorado. El canal de trabajo y la pestaña elevadora es bastante buena, no ofrecen dificultad para pasar el material que utilizamos y una ventaja es que pesan poquísimo, entonces en exploraciones prolongadas pues facilita, te cansa menos la mano. Uno de los motivos por lo que podría facilitar la canulación es esto que ya comenta Baradar-Hulu en su estudio, y es que el ángulo que se observa cuando comparamos un duodenoscopio es el mismo caso en el mismo paciente, con la introducción de un spyglass en la vía biliar, y como vemos con el duodenoscopio de Olympus, el ángulo es mucho más amplio que con el duodenoscopio desechable, y esto a lo mejor puede ser una de las causas que favorezca o que facilite la canulación. Un minuto, José Ramón. Vale, sí, pues paso este vídeo y os muestro un ejemplo de una, aunque ya habéis visto esta mañana una, pero bueno, os muestro este vídeo de una exploración para que veáis cómo funciona el duodenoscopio desechable. Este es el paso por esófago. La imagen en estómago pierde un poco de profundidad la imagen, pero la imagen es adecuada para pasar. Vemos que no tenemos ninguna dificultad para pasar a segunda porción de duodeno, de rectificar. Era una papila dentro de un divertículo que veis aquí. Bueno, la ponemos un poco de manifiesto con el esfínterotomo. Canulamos, la guía se nos fue directamente a páncreas la primera vez, así que la dejamos ahí, hacemos una doble guía. Y en el primer intento con la doble guía ya entramos en vía biliar. No sé si puedo avanzar un poquito, se me ha ido. Vale, da igual.
ese paciente se le hizo una papiloplastia, se le hizo una SpyGlass para fragmentar un cálculo que estaba impactado en tercio distal de colédoco, que es una posición difícil para trabajar con el SpyGlass, pero la posición, ya digo, era muy, muy estable y no había dificultad. Y luego se utilizó un Dormia para extraer los fragmentos de los cálculos. Y este vídeo era simplemente para que veáis la imagen más detenida. Ah, perdón, que ha vuelto a pasar. A ver si me sale la barra de... Ah, aquí. Vale. Bueno, esto es la introducción del SpyGlass. Veis que no hay ninguna dificultad. Luego la imagen y para el avance de la cesta de Dormia, pues tampoco. Bueno, y esto era la imagen para que veáis un poco cómo navega el duodenoscopio por el estómago. Una exploración, bueno, para terminar de revisar la cavidad gástrica. Veis que bueno, pese a ser un poco más rígido que un endoscopio convencional, un duodenoscopio, tampoco hay ninguna dificultad para explorar bien la cavidad gástrica. Vale, ¿y cuándo estamos? Ya me queda muy poquito, Fernando. ¿Cuándo indicamos nosotros la utilización de estos duodenoscopios? Pues básicamente en pacientes que han tenido antecedentes de infección previa por enterobacterias resistentes a carbapenem de cualquier origen, pacientes que han tenido colangitis previa por gérmenes multiresistentes, pacientes con colangitis recurrentes podría también ser una indicación, y en pacientes que tienen un alto riesgo, por ejemplo, en un trasplante hepático reciente que están muy inmunodeprimidos, o colangitis esclerosante primaria que están en tratamiento inmunosupresor por su colitis ulcerosa, tratamiento oncológico activo, pacientes con estancia prolongada en UCI o reanimación, y actualmente en la pandemia, durante la pandemia también en pacientes COVID, no por el riesgo mismo del COVID, sino por el riesgo que supone para el personal el reprocesado de estos duodenoscopios. Bueno, si se demuestra, como hemos mostrado en alguna imagen, que la canulación con materia como el SpyGlass es mucho más sencillo con este duodenoscopio desechable, podría ser otra indicación, pero esto es futuro. Y ya para acabar, esta es la última. Como resumen, la contaminación de los duodenoscopios es un hecho frecuente que da lugar a infecciones graves por gérmenes multiresistentes, que es evidente que hay que mejorar los procesos de desinfección y buscar alternativas que mejoren la posibilidad de desinfectar estos endoscopios, ya sea capuchones o directamente duodenoscopios desechables, pero bueno, al final será el futuro el que nos diga si realmente cambiaremos todo por material desechable, incluidos los endoscopios, o seguiremos como estamos actualmente. Y nada más, ya no tenía más que contaros. Muy bien. ¿Me oís, supongo? Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Ramón. Y ahora vamos a pasar a la última parte de la charla. Yo he llamado 3 patas a la charla: una pata estructural, de seguridad estructural, una pata de seguridad en dispositivos, por decirlo de alguna forma, y una pata de seguridad documental, por llamarlo de alguna forma. Jorge Prado, que es el delegado de protección de datos de la Consellería de Sanidad Gallega, del Sergas, nos va a hablar sobre esto, sobre perspectivas de seguridad en endoscopia, los sistemas de documentación y cómo hay que trabajar para poder analizar, trabajar con seguridad desde el punto de vista de la protección de datos. Jorge, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Y también gracias por la invitación al Congreso y que os hayas acordado de un tema tan poco querido como es la protección de datos. A ver si conseguimos que vaya. Muy bien, pues vamos allá. Resulta curioso que un marco legislativo que se ha elaborado para proteger nuestros derechos pues deje este pozo del incordio que en general hay cuando se habla de la protección de datos. Por eso los que nos dedicamos a la protección de datos intentamos reflexionar sobre ellos. Y creo que en parte es por el desconocimiento del potencial impacto que una mala protección de los datos puede tener en nuestra vida cotidiana. Fijaos en la pirámide que os muestro. Son lo que llaman la pirámide de IKW, que a partir de un dato es cualquier cosa, para vosotros un color en un endoscopio es un dato, que para mí no tiene ninguna significación. Entonces, ¿eso es por qué? Porque os proporciona una información. Datos cualquier cosa, a partir de ahí se genera información, a partir de la información se genera conocimiento y en los últimos años ya se habla de otra capa por encima, que es la sabiduría. Los datos no tienen valor, la información es ya algo tangible, el conocimiento sí que tiene valor y la sabiduría nos daría ya poder directamente.
Os pongo un simple ejemplo de cómo ha evolucionado en los últimos años. La ley que ahora entró en vigor sustituye la directiva del año 95. En el año 95 tenéis, está Bill Gates, que aquella será rico no por los datos, sino por el monopolio sobre los sistemas operativos. Tenéis también a Warren Buffett, que era inversor, sigue siendo inversor y sigue siendo rico. Y el resto eran todo gente que, bueno, dueños de consorcios industriales. Esta es una foto de principios de este año de las 10 personas más ricas del mundo. De esas 10 personas, fijaos, Bezos, Gates, que ahora sí que vive de los datos, Buffett, que sigue aquí, Louis Vuitton, que es rico por el lujo. Después ya aparece Zuckerberg, aparece Page, aparece Ellison y aparece Brin. Más de la mitad de los hombres más ricos del mundo lo son por los datos, ¿de acuerdo? Y mientras tanto han desaparecido muchísimas empresas, muchísimos imperios que conocéis mejor que yo. Y luego os planteo esta pregunta. El pago que supuestamente obtenemos son servicios, que nos dicen que son sin coste. Pero el coste somos, o sea, al final la mercancía somos nosotros mismos. Pensad un dato que tratan estas empresas que aquí os estoy mostrando. Muchos de nosotros por edad podemos prescindir de varias de estas redes sociales, pero hay muchos cada vez mayores segmentos de sociedad que no pueden hacerlo. Hoy un adolescente no puede vivir sin Instagram. ¿Qué supone renunciar a WhatsApp para cualquiera de nosotros? Se puede buscar trabajo en muchísimos sectores si no tienes un LinkedIn. Es más, si ese LinkedIn no es apropiado, hay servicios que venden por ahí por internet que es el afinar tus redes sociales para ser atractivo para determinado puesto de trabajo. Y si habéis seguido el escándalo de las admisiones en la Ivy League, que hubo en la Ivy League americana, que hubo en las universidades, que hubo hace 2 o 3 años, veréis que muchos de ellos pagaban servicios hasta de trabajarse sus redes sociales con 17 y 18 años. Esa es la sociedad en la que vivimos. Somos víctimas de una ley que se llama la ley de Metcalfe, que dice que el valor de una red es proporcional al cuadrado del número de sus miembros. ¿Qué supone eso? Que todas las redes tienen que crecer o mueren. Importante también que según la ley, según cada una red es más compleja, también es más inestable, también es más tendente a caerse. Os pongo un ejemplo de los riesgos que no estamos viendo. El primero es relativo a cuando se construyó la bomba termonuclear, la bomba atómica. El que aparece hablando con Einstein es Leo Szilard, que era la persona que realmente sabía cómo hacer la bomba y que en ese momento estaba escribiendo la carta con la que convencieron a Roosevelt para lanzar el proyecto Manhattan. Al final, cuando la bomba estuvo hecha, tanto Szilard como Einstein fueron destacados pacifistas y de hecho de Szilard se rió la gente cuando en el año 46 alertó que una bomba de la siguiente generación, la bomba H, sería capaz de acabar con la humanidad. Desde el año 46 todos los físicos son pacifistas. Y aquí veis los debates que hay hoy en día entre Zuckerberg, dueño de Facebook, y Elon Musk, que es el dueño de Tesla, SpaceX y otra serie de empresas. Elon Musk es un activista contra la inteligencia artificial y alerta de sus riesgos. Mientras que Mark Zuckerberg, bueno, pues dijo que no lo entendía. Que realmente no había riesgo, y ya veis lo que le dijo Elon Musk. Incluso hace nada, el jefe de inteligencia artificial de Facebook pues, se regodeó como diciendo, bueno, no sabe ni de lo que habla, ¿de acuerdo? Porque de hecho dice que no, esto que pone aquí, AGI, Inteligencia Artificial Profunda, dice que nunca llegará a ponerse en marcha. Esperemos, ¿vale? ¿Y por qué os hablo de la complejidad? Aquí veis varias de las construcciones que tenemos como de las más grandes que ha hecho la humanidad. Y al final son minucias comparadas con muchas cosas que os enseñaré. La Torre Eiffel son 18.000 piezas con 2,5 millones de remaches. Si es maciza, la Gran Pirámide son 2,3 millones de bloques. El iPhone 12 tiene solo su procesador tiene 11.800 millones de transistores. De media, cualquier app de la que estáis usando tiene 10.000 líneas de código o instrucciones complejas, ¿vale? Que alguna puede ser bastante grande. Android tiene 15 millones de líneas de código. Windows 80, para que os hagáis una idea, que es lo que tiene un Mac, el sistema operativo de un Mac. Pero, por ejemplo, un Boeing 787, el Full Equip son 6,5 millones de líneas de código. Android, el Facebook, 62 millones de líneas de código. Un coche autónomo debería tener 1.000 millones de líneas de código para funcionar. Y todo Google supuestamente tiene escritas en este momento 2.000 millones de líneas de código. Voy a poner solo un ejemplo. Si equiparamos una línea de código con un par de bases del genoma, ¿sabéis como yo cuántas pares de base tiene? 3.000 millones. O sea que estamos ya en unos umbrales que jugamos a cosas muy complejas. Y además antes la seguridad la basamos en la fortaleza. Tengo mis puertas cerradas, nadie me va a atacar. Habéis visto lo que ha pasado en los últimos años. Somos conscientes ya de que pueden caer gobiernos, de que los gobiernos espían,
de que las empresas dicen que nos dan seguridad, pero al final esas contraseñas se pierden. Y es más, incluso cuando yo hice mis cursos de doctorado hace 25 años, se decía que un fallo de seguridad podía hundir una empresa. Y aquí veis que todas los han tenido, ninguna le ha pasado nada. Y además que las barreras que tradicionalmente se utilizaban, que era, bueno, esto es muy complejo, esto es muy costoso o esto lleva mucho tiempo, con la capacidad de computación que tenemos a día de hoy, todo esto ha desaparecido. Y a día de hoy nos tenemos que fiar, bueno, pues de equilibrio, de no me lo van a hacer por lo que pueda pasar, nos tenemos que fiar de la protección legal que tengamos y nos tenemos que fiar de las sanciones que se puedan poner. O sea, ya no depende de nosotros, estamos expuestos a un riesgo. Y además nosotros somos como una aldea gala, es lo que digo siempre de la información sanitaria. Tenemos una información que los gigantes de Internet se les ha resistido siempre. ¿Veis? Todas estas iniciativas han gastado muchísimo dinero, pero la gente no les da sus datos de salud. Sí que, bueno, podemos contar con quién vamos, dónde estamos, a qué vale damos, pero ya si tengo un cáncer ya no lo digo, lo cual es humano también, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora esta vía empieza a abrirse. Ellos ya tienen wearables, ya tienen una serie de dispositivos o incluso dispositivos médicos, casi todos tienen conectividad, con lo cual ya empiezan a día de hoy a manejar los datos. En nada tendrán la información y están intentando incorporar el conocimiento. En Estados Unidos han sido famosos los fichajes de cardiólogos por estas empresas. ¿Por qué? Porque en teoría las enfermedades que ellos tratan, como puede ser patologías cardíacas, la HTA, afectan a mucha gente, están muy estudiadas y es fácil extraer datos con dispositivos que están muy extendidos. Ojo, con los datos, hasta ahora tienen el dinero, con los datos médicos ya tienes poder, ya estás en otras cosas, ¿vale? Y además, fijaos, esto es lo que en teoría nos espera con el tratamiento masivo de datos y aquí a la derecha os muestro cómo es increíble que ya, mientras nosotros estamos viendo los avances clínicos, hay quien está poniendo al mismo nivel marketing, retornos de inversión, etcétera. O incluso arriba. Esto es, veis, la cadena de valor de los datos y al final directamente el dinero, ¿de acuerdo? Y lo que antes os decía de los apestados por no tener Facebook y Google. Imaginaos el error que podría suponer que alguien dijera, bueno, pues esta persona tiene un 40% de posibilidades de con este genoma o con esto que conozco yo del genoma de desarrollar tal enfermedad. Pues igual no compensa formarlo como especialista en digestivo, que cuesta mucho dinero. Nos podemos llegar a encontrar, incluso se habla del riesgo de que lleguen a existir los apestados digitales, ¿de acuerdo? Los datos que están previstos legítimos para los usos de salud son los que están aquí, como habéis pedido, hablar del conocimiento. Ojo, lo que antes os decía, quien quiera manejar datos de salud y obtenerlos, la manera más fácil de conseguirlo es a través de estudios de investigación, por lo que ahora os voy a contar. La normativa, aunque cualquier cosa que me podáis preguntar luego, cualquier queja que tengáis, ya ha sido planteada, se ha discutido en el Parlamento Europeo, se ha discutido en el Congreso, se ha discutido en el Senado, casi todo está hablado. Y si algo no se ha hecho, normalmente es porque se ha valorado un equilibrio entre lo que nos puede aportar la técnica o el desarrollo científico o de conocimiento que conllevaría y los riesgos que pueden suponer para los derechos de las personas, ¿vale? Una cosa hemos ganado, aunque sé que os quejáis, hasta ahora investigábamos con datos como si fuera una muestra biológica más, porque estábamos estudiando una normativa que le quedaba pues, muy estrecha. A día de hoy hay una normativa específica, eso es lo que hemos ganado. Ya tenemos una normativa específica en España que se hizo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Se puede investigar con datos en abierto, en claro? Pues efectivamente, ahí lo veis, son estos tres casos. En primer lugar, sin consentimiento. Os lo pongo, empiezo por el final porque estos últimos meses hemos estado haciendo estudios de interés para la salud pública, incluso en Galicia. Mientras duró la emergencia sanitaria, todo estudio aprobado por un comité de ética de Galicia que fuese relativo a COVID estaba declarado de interés para la salud pública. Se podían tratar datos sin consentimiento, si fuese el caso. A partir de ahí, los siguientes casos que tenemos, es utilizar el consentimiento, bien del interesado o de su representante, pero ojo, es un consentimiento que puede ser dado no para un estudio, sino para líneas de investigación. Concepto importante que os recomiendo que tengáis en cuenta. E incluso si tenemos consentimientos hasta antiguos de hace 10, 15, 20 años, pueden ser utilizados para líneas relacionadas con ese estudio siempre que lo apruebe un comité de ética de investigación. O sea que el consentimiento nos da un margen muy amplio. Después, por ejemplo, en Galicia, para el consentimiento decimos que tiene más sentido hacer una base de datos amplia de consentimientos, bien guardada, en la que estemos utilizando áreas generales, o sea, no pedir para estudios, sino para áreas generales ya bien definidas, con modelos de consentimiento ya que sabemos que van a ser válidos, que tengamos transparencia en el uso, que se pueda, incluso si ya tenemos bases muy amplias,
que para consentimientos ya existentes para líneas que un comité de ética puede decir, vale, el consentimiento de la línea vale, pero además tienes que ofertar un opt-out o puedes incluso utilizarlo con determinados códigos éticos. Y con esto también podríamos hacer listas de acceso a la historia clínica que limitaran el riesgo al que podéis estar expuestos los profesionales cuando accedáis a estos datos. ¿De acuerdo? Más cosas. La ley nos pide una serie de medidas cuando estemos utilizando estas figuras, como la máxima transparencia, que todos podamos comprobar en qué estudios se están utilizando nuestros datos, que podamos en cada momento saber qué consentimiento prestamos y cómo podemos revocarlos. Y después también lo que nos están pidiendo es saber que tengamos capacidad de explicarle a cualquier persona dónde han sido utilizados sus datos. Una cosa que también es importante, los estudios de línea no los confundáis, las aprobaciones de líneas, no la confundáis con un consentimiento genérico, de te doy consentimiento para investigar. Eso sí que no, es dificilísimo, no me gusta dar un no, pero es muy difícil encontrarle un encaje legal, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también suelo alertar es cuando podéis encontraros con problemas de legalidad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es legal, totalmente legal, cuando pasas por una consulta, pues en vuestro caso, por ejemplo, de colon irritable, pedir consentimiento para un estudio, pero si tú coges a todos los pacientes con colon irritable y los llamas para pedir el consentimiento, puedes tener problemas, ¿vale? La siguiente vía que se nos plantea es decir, vale, pues quito los datos, quito cualquier referencia y son datos que ya no son datos de carácter personal. La ley en eso habla de la anonimización. La anonimización en España, por ejemplo, hay un documento que generó la Agencia de Protección de Datos sobre lo que le llaman la K-anonimidad, lo tenéis en Internet, y es muy complejo. Ningún grupo que nos ha consultado ha visto que aplicando todos esos procedimientos los datos pudieran ser usables en estudios. Entonces la ley habla de estudios pseudonimizados, que son datos que le has quitado parte de la información, pero aún así existe un riesgo de que alguien pueda volver a asociarlo a una persona, ¿vale? En ese caso se pueden utilizar para investigación sin consentimiento, siempre que se cumplan estas condiciones que os pongo: separación técnica y funcional, compromiso expreso de confidencialidad, de no reidentificación, medidas de seguridad para evitar esa reidentificación y medidas de seguridad para evitar el acceso de datos de terceros no autorizados, porque los datos de carácter personal, pseudonimizados, siguen siendo de carácter personal. Importante también que la separación técnica se puede entender en un sentido amplio, ¿vale? Y se podría reidentificar en situaciones en las que haya riesgos. Y ya casi para ir acabando, deciros que hemos tenido que recordar cosas que parecen evidentes. Es que, por ejemplo, un servicio clínico podéis utilizar vuestros datos para sacar conclusiones sin ser un estudio de investigación. Podéis manejar datos clínicos para hacer estudios retrospectivos sobre cómo estáis atendiendo a vuestros pacientes, solo faltaría. Entonces, estamos abusando de la investigación cuando en realidad podíamos encajarlo en un ámbito asistencial en el cual lo manejáis como una historia clínica sin pedir consentimiento, ¿vale? Y ya para acabar, simplemente el concepto de responsabilidad. En muchas ocasiones queremos ser responsables. El responsable, si es a título particular, se expone a multas económicas, mientras que una administración pública, el riesgo que tiene es que le publiquen una sanción mundial oficial, con lo cual, siempre que podáis hacerlo al paraguas de un organismo público. Las conclusiones que os pongo aquí y nada más. Espero que haya sido de interés y para cualquier cosa nos vemos en el debate. Bueno, estoy dentro. Muchas gracias a los tres ponentes. Habéis ajustado maravillosamente al tiempo. Tenemos, si no me equivoco, 6 minutos para alguna pregunta. No han entrado preguntas, voy refrescando, pero que no han entrado. Voy a empezar por Jorge. Jorge, ¿hasta qué punto no estamos burocratizando la entrada en la investigación? Me explico. Los comités de ética están constituidos en parte por profesionales, en parte por profesionales sanitarios que tienen mucha actividad asistencial y se reúnen cuando pueden, como pueden, analizan cada caso y ahora tenemos que entrar, lo has comentado un poco al final, los estudios hasta retrospectivos tienen que pasar por comités de ética. A muchos investigadores se les quitan la gana de hacer cosas a veces porque burocratizar tanto la entrada en la investigación a veces es verdad que es garantista y es bueno, pero ¿hasta qué punto no tenemos que buscar un equilibrio? A ver, el equilibrio aquí, lo que siempre digo yo, es ¿por qué un retrospectivo tiene que ser necesariamente a través de un estudio de investigación? Por eso hemos dicho, aquí creamos un marco para hacer evaluaciones de calidad asistencial. Por lo mismo que haces en otras ciencias, tú primero intuyes y cuando ya ves que tienes el camino es cuando haces el estudio.
Entonces, probablemente, imagínate, lo que habéis estado contando aquí, es necesario, fuera de la publicación o de la difusión de conocimiento, que para ver qué tal funciona el endoscopio tengáis que hacer un estudio de investigación. Cuando lo lógico, si vais a escoger uno u otro, es hacer ese estudio y lo podéis hacer asistencialmente, sin necesidad de recurrir a un comité de ética que os apruebe ese estudio. En el momento en el que sí que queráis hacer ya una investigación formal o producir resultados, ahí sí que tenéis que ir al comité de ética. Nuestra sugerencia, y por eso hemos recordado lo que decíamos que es obvio, es, vale, primero indaga, primero estudia sin pedir consentimiento, porque eres una administración pública o un hospital privado incluso, haciendo su propio trabajo, un trabajo asistencial. Y una vez que intuyas de esas indagaciones que has hecho que puede haber un resultado científico, es el momento en el que yo lo llevaría a la investigación, ¿de acuerdo? Porque los tiempos son los que son. Estoy contigo. Nosotros, por ejemplo, quitado en el COVID, que nos reunimos toda la semana en el Comité Ético de Investigación con Medicamentos de Galicia, el resto es una vez al mes porque es imposible. Si queremos tener el talento lo tenéis vosotros. El talento tiene que estar haciendo asistencia, no puede estar dedicado solo a esto. Muy bien. Enrique y José Ramón. Estoy mirando, pero no entran preguntas de momento. Enrique y José Ramón, los dos habéis utilizado el sistema SALT, ¿vale? Yo creo que José Ramón ha dado la clave. Es un equipo interesante para casos seleccionados. Me ha dado la sensación que es especialmente útil para hacer terapéutica y sobre todo cuando se vincula, y además es lógico porque lo he diseñado en la misma casa, para usar en colangioscopia. Sé que faltan datos, pero vuestra impresión personal. Bueno, Fernando, yo el primer caso que hice de Exal fue una colangioscopia y lo hice diciendo, bueno, pues vamos a retar al equipo porque, bueno, pues necesitas tener un equipo que te responda bien la pestaña elevadora y que te permita jugar con un device de 10 French. Y la verdad es que pues resultó al menos tan fácil como con un duodenoscopio habitual. Por tanto, sí, probablemente sea una buena asociación. Desde mi punto de vista no es una indicación para utilizar el EXALT, porque con un duodenoscopio terapéutico habitual hacemos colangioscopia sin ningún problema. Pero sí es una buena asociación, sí. Sí, bueno, yo los casos que hemos hecho, casi en todos hemos usado Spyglass además, o sea que funciona bien, no hay ningún problema para trabajar con él. Y bueno, ya habéis visto las imágenes que el ángulo quizás sea más fácil de acceder al colédoco con este tipo de dispositivos, porque además el hecho de que se mantenga bastante estable en el duodeno y la rigidez del canal de trabajo te facilita la inserción y el avance del Spyglass. Bueno, es cierto lo que dice Enrique, que probablemente no sea una indicación, ya tendría que verse que haya muchísima diferencia entre uno y otro para considerarlo indicación, pero bueno, ahí está. De todas formas, Fernando, hay un aspecto que es importante que acaba de decir José Ramón. Es un duodenoscopio que da mucha estabilidad y en el Spyglass pierdes el control del duodenoscopio, estás jugando con el colangioscopio y el hecho de que el duodenoscopio esté estable te facilita mucho la exploración. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Suministros. ¿Creéis que si se difunde de forma espectacular y habiendo solamente una alternativa, una casa más, todavía sin CE, puede haber problemas de estocaje? Seguramente, ¿no? No sé. Un protocolo para no poder cumplirlo es triste, ¿no? Ese sería un problema que probablemente no tendría que contestarlo vosotros, sino la casa. Pero probablemente sería un problema ahora mismo, ¿no? Yo, más que problema de suministro, es problema de dónde los almaceno si tengo muchos en mi unidad, porque no me caben, ya te lo digo. Si te lo compran, buscas el hueco seguro, eso no tengo duda. No te creas, no te creas. No me caben. Díselo a Enrique. Esos son los que tengo disponibles siempre en todo momento en la unidad. Más de dos que diseñe Enrique la unidad con huecos para almacenar el equipamiento, ¿no? Cuando tengamos la unidad nueva haré espacio para eso, pero bueno. Eso es, los endoscopios de un solo uso han venido para quedarse. Sí, entonces el hueco lo vamos a tener que estar pensando en ello, no solamente los duodenoscopios. Vale, yo creo que falta competencia para que sean competencia económica también. Claro. Hombre, claro. A ver, ya están a punto de lanzarse gastros y colonos desechables. Sí. Que para exploraciones, por ejemplo, una indicación que vería muy útil es un gastroscopio desechable para las urgencias, para la guardia. Directamente lo gastas en un paciente sangrante y va a la basura, te evitas que el personal de enfermería de la tarde o de la guardia
no esté habituado a reprocesar ese endoscopio y te evitan muchos problemas. Otra opción, por ejemplo, con el duodenoscopio, pues ya tienes la plataforma hecha, pues se pueden hacer duodenoscopios de un calibre más fino. Para pacientes pediátricos, nosotros no es que tengamos un volumen muy alto de paciente pediátrico para CPR, pero todos los años tenemos casos. Entonces, disponer de un duodenoscopio desechable más fino o para algún paciente con alguna estenosis, no necesariamente neoplásica, pero pacientes ancianos que tienen su coledocolitiasis, pero cuando llegas al duodeno no puedes pasar, pues para esos casos, indudablemente, este tipo de duodenoscopios que no creo que les cueste mucho a Boston fabricarlos, puede ser una gran ventaja disponerlos. No sé, yo creo que evidentemente se van a quedar y que poco a poco van a ir saliendo más alternativas y más opciones. Y el concepto de trazabilidad, lo ha comentado Enrique, lo habíamos hablado previamente, yo creo que es esencial y yo creo que la normativa cambiará en algún momento porque no es de recibo que no se sepa dónde ha estado un endoscopio, que se le pierda la pista, ¿vale? Sí. En una época de pandemias creo que va a ser clave en un futuro, ¿no? No sé vuestra opinión, pero yo lo veo como algo esencial, pero eso supone dinero. Yo creo que las unidades de endoscopia tienen que entrar en el valor que tienen ahora mismo como sustitutas de las unidades quirúrgicas en muchas parcelas. Sin lugar a dudas, Fernando, yo creo que hay que incorporar sistemas que faciliten la trazabilidad, lectores de código de barras, como quieras, tanto en sucio como en limpio, como en dónde va el endoscopio en cada momento. Nosotros lo estamos haciendo manualmente. Es decir, en cada informe de CPRE, lo hacemos solamente para la CPRE, ponemos el duodenoscopio que hemos utilizado por si ocurre una infección, que sepamos qué duodenoscopio hemos utilizado en este paciente. Pero sin lugar a dudas, esto es algo que tenemos que desarrollar como Dios manda. Sí, nosotros lo hacemos manual para todas las exploraciones, pero es un proceso manual que puede fallar, vamos, porque es de la voluntad del que está haciendo el informe de poner el código correcto del endoscopio que ha utilizado, que lo mismo ya ni te acuerdas, o sea, puedes fallar o puedes equivocarte en el número. Que entonces, si tiene trazabilidad la carne de vaca, tiene que tenerla el endoscopio que entra por el mismo sitio, ¿no? Eso sí, está clarísimo, ¿no? Sí. Bueno, pues cumpliendo el horario, me parece, nos hemos pasado un minutillo para que la gente pueda descansar, comer y volver luego dentro de un rato. Os agradezco a los tres de verdad la claridad en las presentaciones y siento que no haya habido preguntas. Voy a dar una última vuelta por si acaso, no me ha entrado ninguna pregunta. Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en otra presencialmente.